Hola, hoy desde el Instituto de Cirugía Torácica vamos a hablar de un tema interesantísimo, un tema de actualidad, del cigarrillo electrónico, los pros, los contras, los mitos, todas las realidades que envuelven al mundo del cigarrillo electrónico. Y lo vamos a hacer de la mano de uno de los más grandes expertos que hay hoy en día en México, el doctor en física, el doctor Roberto Sussman, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI 2. También es titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México y es el presidente actualmente de la organización Provapeo, que es una de las organizaciones que sin fines de lucro más está hoy informando a la sociedad acerca de este importante tema. Espero que disfrutes nuestra entrevista. Roberto, buenos días y muchas gracias por estar aquí para poder resolver las dudas de tanta gente, como bien sabes, la incertidumbre que crea este tema. Y para empezar de lleno con el tema, me gustaría que nos contaras exactamente qué es el cigarro electrónico. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, José Manuel. El cigarro electrónico es un dispositivo novedoso, fue inventado aproximadamente, el modelo que conocemos, porque hay invenciones anteriores, en 2003, por Hon Lee, un médico chino. Se entra al mercado en el año 2008. Es un dispositivo que vaporiza una solución líquida, y ese aerosol que genera al vaporizar esa solución líquida imita la sensación de fumar. Y consta de una batería, el atomizador donde está la resistencia, y aquí pueden ver adentro el líquido. Los líquidos contienen propilenglicol, glicerina, saborizantes y nicotina. Se suministran a través de este tipo de botellas, y hay aproximadamente 10,000 sabores en el mercado. En pocas palabras. Eso es. Correcto. Y cuéntanos un poco cómo funciona, es decir, tú pones el líquido, sí, la batería lo calienta, y cómo llega eso a la boca, cómo llega eso, sí, a sentirse en el usuario. Bueno, como decía, se coloca el líquido aquí adentro. Al girar se abriría, aquí pueden verlo más claramente. Se coloca el líquido aquí adentro, y este líquido, al apretar un botón, se activa una resistencia. O sea, hay una batería que calienta una resistencia. Aquí, por ejemplo, le coloco el líquido, se llena con el líquido. Este líquido es, por ejemplo, un líquido con sabor de tabaco, pero hay sabores frutales, sabores dulces, de todo tipo. Hay 10,000 sabores en el mercado. Al apretar este botón, hay que atornillarlo bien. Al apretar este botón, se activa la batería, ¿sí? Se activa la batería y calienta la resistencia. Y entonces, estos líquidos pasan por un proceso físico que se llama pulverización o atomización. Se genera un aerosol. El aerosol es un sustrato de partículas en un medio gaseoso, nada más que aquí las partículas no son sólidas, son partículas líquidas, son pequeñas, son microgotas. Y entonces, al soplar, al aspirar, yo genero un gradiente de presión que arrastra esas partículas hacia la boca, y en contacto con el medio húmedo de la boca, con el vapor de agua que siempre tenemos en la boca, esas gotas crecen, se multiplican, y entonces esa es una sustancia gaseosa. Tiene gases y tiene también ese sustrato de partículas, y esa es una imitación, eso es algo parecido, muy parecido externamente al humo, al acto de fumar. ¿Nos podrías enseñar cómo sale una nube de Por humo? supuesto, sí. Y háblanos, ¿cuál es la diferencia entre este aerosol que
que nos comentas y el humo del tabaco? Una diferencia abismal del día a la noche. Primero, en la generación de este aerosol no interviene la combustión. Este proceso de vaporización sucede a temperaturas entre 250 y 300 grados centígrados. En el cigarro convencional de tabaco es completamente diferente, porque el cigarro de tabaco surge de la combustión de la hoja. Cuando quemamos el cigarro, en la punta donde está el cerillo incidiendo con el cigarro hay temperaturas de 900 grados. Claro, 900 grados no lo recibimos en la boca, nos quemaríamos. Claro. Se va enfriando al pasar por el cuerpo del cigarro, pasa varios procesos físicos, pirólisis, y lo importante es que también genera un aerosol. El humo del cigarro convencional también es un aerosol, pero es un aerosol cuyas partículas son sólidas. Eso es. Y además el medio gaseoso tiene como 7,000 compuestos, principalmente hidrocarburos. Sin embargo, el medio gaseoso del aerosol del cigarro electrónico tiene unos 200, 300. Entonces, la química es completamente diferente. Y cuéntanos, entonces, ¿cuánto mejor es fumar cigarro electrónico que cigarro convencional? ¿Cuáles son las ventajas de hacer una cosa y las desventajas de hacer la otra? Bueno, al fumar un cigarro, entran al cuerpo. Primero, hay una diferencia también muy importante. Los que han fumado lo notarán. Al prender un cigarro, el fumador inhala y mete a su organismo 7,000 compuestos orgánicos y un aerosol, las partículas suspendidas sólidas. Eso entra al organismo. Pero además, la punta del cigarro también está emitiendo aerosol. Correcto. Y eso no sucede con el cigarro electrónico. El cigarro electrónico, aquí no hay una punta que se esté quemando, ¿sí? Nada más es el material que entra al organismo. Lo que va a entrar son aproximadamente unos 200, 300 compuestos. Correcto. Y un aerosol que está formado en vez de estar formado por pequeñas piedritas sólidas, está formado por gotitas. Correcto. Sí. Entonces, podemos hablar de que hay un porcentaje. ¿Qué porcentaje de disminución de partículas de uno a otro? Bueno, en números de partículas son del mismo orden de magnitud. Aproximadamente el aerosol produce del orden de 10 millones de partículas por centímetro cúbico, tanto en el humo del cigarro como en el aerosol. Correcto. Y las partículas pueden tener incluso el mismo diámetro de micrones, pero la química de las partículas es completamente diferente. Correcto. Entonces, en partículas, digamos, en agentes nocivos para la salud, ¿qué porcentaje estamos reduciendo? No. Eso es importante mencionarlo, porque digamos que de los 7,000 compuestos en la fase gaseosa del cigarro, hay aproximadamente 70 cancerígenos identificados, de diferentes tipos. No puedo dar la lista, no hay tiempo, pero sí. Ahora, en el cigarro electrónico podríamos preguntar si dentro de esos 300 compuestos de la fase gaseosa hay compuestos tóxicos y cancerígenos. La respuesta es que de los 70 que hay en el humo del cigarro, 60 están completamente ausentes en el aerosol del cigarro electrónico, incluyendo el monóxido de carbono. Correcto. Porque no hay combustión. Y de esos 10 que quedan, que son principalmente aldehídos, nitrosaminas, de esos 10 que quedan, que están identificados, se encuentran en concentraciones de entre 1/100 y 1/10,000 de las que están en el... Correcto. Entonces, cuando las agencias publicitarias, etcétera, nos dicen que el cigarro electrónico tiene entre 90 y 95% menos de daño que un tabaco, que el cigarrillo normal, es real, ese porcentaje es real. Absolutamente real, pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, es una estimación. Okay.
Eso, el Colegio Real de Médicos del Reino Unido hizo una estimación de que cuando mucho el daño, e incluso a largo plazo, por el uso del cigarro electrónico, difícilmente va a exceder del 5% del daño que causa fumar. Pero esa es una estimación. No quiere decir que está mal si es 5.1, no es una cosa milimétrica precisa. Correcto. Y se basa principalmente en los efectos de la química que tienen las sustancias que estamos metiendo al cuerpo. Oye, y cuéntame un poco, hoy en día dicen que si sirve para dejar de fumar o no sirve para dejar de fumar. ¿Cuáles son las evidencias reales con las que podemos contar hoy? Hay dos maneras de ver si sirve o no sirve para dejar de fumar, porque siempre podemos traer anécdotas, mi amigo, etcétera, pero es importante saber si esas anécdotas verdaderamente tienen un peso estadístico a nivel demográfico. Estamos hablando de millones de usuarios, tanto reales como potenciales. Hay dos maneras de saber si sirve para dejar de fumar. Una es los estudios demográficos. Simplemente seguimos a la población a través de muestras censales y también incluso podemos coger a grupos grandes de fumadores y rastrearlos, seguirlos. Esa es una manera. Y la otra manera son los llamados ensayos controlados por asignación aleatoria, en que son como experimentos médicos para saber si se les da a un grupo de personas el cigarro electrónico y a otras un placebo, que podría ser un parche de nicotina, o hay diferentes diseños, pero eso es una forma controlada. Ahora, lo interesante es que los estudios demográficos definitivamente muestran una contribución positiva al cese de fumar. Y los estudios médicos, este tipo de estudios que son experimentos médicos, no muestran efectos tan sorprendentes. Pero eso también se puede explicar porque el proceso de cese de fumar es muy difícil que sea un proceso controlado. Claro. En cambio, cuando se sigue una muestra censal de un censo, ahí no hay control, simplemente estamos viendo resultados. Claro. Sí. Por ejemplo, dentro de los sistemas de salud pública y prevención más eficaces, sabemos que es Reino Unido y algunos de los países nórdicos. Cuéntanos de los resultados que hay actualmente en esos países. Bueno, es interesante porque se relaciona con la pregunta anterior. ¿Sirve el cigarro para dejar de fumar? Bueno, podemos elucubrar, especular, hacer experimentos médicos, pero el que manda es el experimento. Y sobre todo en el Reino Unido llevamos ya aproximadamente unos 5 años de un experimento a nivel nacional. El gobierno del Reino Unido apoya el cigarro electrónico como parte, el uso recreativo, no medicinal, como parte de su política oficial de salud. ¿Sí? El Ministerio de Salud lo apoya. ¿Y qué es lo que vemos? Que el porcentaje de fumadores en la población tiene un descenso fuerte justamente cuando esta política está operando. Ese es un experimento a nivel demográfico. Y otro experimento interesante, pero que no tiene que ver con el cigarro electrónico, es en Suecia, con el tabaco chupado. El snus. El snus. Claro, el snus también es una manera de consumir nicotina, que no tiene nada, que está divorciada del humo, como el cigarro electrónico. El cigarro electrónico se consume la nicotina, pero sin el humo del tabaco, que es el agente tóxico. En Suecia, lo que vemos es que menos del 5% de la población adulta fuma. Sin embargo, aproximadamente un 10-15% de la población consume snus. O sea que estamos viendo una migración del uso de fumar a otro producto de menos daño. Correcto. Ahora, los resultados es que tanto en Reino Unido como en Suecia, las enfermedades asociadas al tabaquismo han caído también impresionantemente. Claro, ese es el punto importante, ¿no? Sí. Oye, y cuéntame un poco, por ejemplo, sé que en Estados Unidos algunas de las facciones más antitabaco hablan de que esto está afectando a los adolescentes y que los adolescentes están tomando el cigarrillo electrónico como una vía de entrada al tabaco posteriormente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la preocupación es legítima,
¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los fumadores empezaron jóvenes. Entonces, es una preocupación legítima si un producto que externamente reproduce reproduce las acciones de fumar, la conducta, si ese producto puede hacer que los jóvenes acaben fumando. Una preocupación legítima, pero es una conjetura. Esta gente que mencionas, grupos antitabaco, etcétera, lo presentan como si fuera un hecho consumado. No es un hecho consumado. Ahora, hay elementos, evidencias muy fuertes para sustentar que no está ocurriendo. Por ejemplo, si yo te dijera, una persona, ¿cómo cuantificas si una persona está utilizando un producto habitualmente? Si tú le preguntas a un adolescente si utilizó el cigarro en los últimos 30 días, ese es un índice muy malo para saber si verdaderamente la persona ya entró al tabaquismo. Claro, porque lo puede usar una vez o 30 veces. Exacto, ahí en esa clasificación entran los que lo usaron una vez o los que lo usaron diario. Correcto. Pero el que lo usó una vez está en una fase exploratoria y el que lo usó diario pues ya está en el tabaquismo. Correcto. Entonces, estos estudios simplemente buscan si hay una relación entre el haber probado un cigarro electrónico y haber probado un cigarro de tabaco en los últimos 30 días. Correcto. Y sí encuentran una asociación, pero es una asociación entre usos exploratorios. Correcto. Porque aquel adolescente que probó un cigarro en los últimos 30 días, no hay ninguna prueba de que ese adolescente acabe siendo un adulto fumador. De hecho, hay estudios que muestran que únicamente, cuando mucho, el 25% de los muchachos que dijeron haber probado un cigarro en los últimos 30 días, acaba siendo fumador ya como adulto. Correcto. Entonces, lo que prueban estos estudios es una correlación entre explorar el cigarro electrónico y explorar el cigarro del tabaco. Eso es. No están probando que los que exploran el cigarro electrónico acaben fumando. No hay una prueba definitiva. Correcto. ¿Qué nos podrías decir? Sabemos bien que en México la legislación en este momento no permite la venta ni distribución del cigarrillo electrónico. ¿Qué punto crees que debería de cambiar? ¿Por qué sí debería de cambiar? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, la prohibición actual de comercialización, o sea, no está prohibido el uso. Sí, el uso no, pero la venta y comercialización sí. Es una política pésima, porque fomenta mercado negro, deja al consumidor desprotegido, no hay un control de calidad en los productos, y bueno, esa prohibición es inconstitucional. La Suprema Corte en 2015 dictaminó que es inconstitucional y ordenó a COFEPRIS que lo modificara, pero COFEPRIS por diversas razones no lo ha hecho, y debe de ser, el cigarro electrónico representa para un fumador adulto la posibilidad de transitar a un producto de muchísimo menor riesgo, de consumir nicotina sin la toxicidad del humo. Y no hay una razón médica, no hay una razón ética ni social para que el organismo regulatorio obstaculice o prohíba este paso. El hacerlo es algo, y lo voy a decir con las 4 palabras, es algo criminal, porque es algo que está impidiéndole a millones de fumadores, o está obstaculizando que millones de fumadores lo hagan. La regulación debe de quitar ese candado. Tenemos unos datos que son muy contundentes. Cuando empezó el sexenio que está por terminar ahora en un mes, teníamos los datos de que en México fumaba el 17% de la población. Ahora termina el sexenio y tenemos incluso un incremento a pesar de las políticas de deshabituación tabáquica y de tratamientos para abandonar este hábito. ¿Por qué si hay un incremento, un claro fracaso en estas políticas de prevención y deshabituación tabáquica, por qué no dan entradas a estos nuevos productos de riesgo reducido? Bueno, la respuesta no es simple.
Efectivamente hay un fracaso institucional de la Secretaría de Salud en la cuestión del control de tabaco. Y ellos han hecho intentos de asignarle una parte de culpa a ese fracaso al cigarro electrónico, lo cual es un argumento completamente ridículo. De hecho, en México, quiero mencionar, hay un solo estudio demográfico que se hizo sobre una población de adolescentes, estudiantes de secundaria de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que probó que no hay una causalidad que ligue el probar el cigarro electrónico en forma exploratoria y acabar fumando. Eso en México no se puede decir que hay evidencia que eso esté sucediendo. Sin embargo, hay más jóvenes que se inician al tabaquismo. El cigarro electrónico no tiene la culpa de eso. Primer punto que quiero aclarar. Ahora, COFEPRIS y varios grupos aquí en México piensan que sí, que es el cigarro electrónico, no lo quieren regularizar, o lo quieren regular como si fuera un cigarro, porque piensan que el cigarro electrónico tiene en parte la culpa de este problema. Y ¿por qué lo han hecho? Pues hay intereses, porque hay miedo hacia un producto que no conocen y no controlan. En particular, mucha medicina institucional aquí en México y médicos o personas asociadas a grupos antitabaco no conocen el producto y le tienen miedo. Eso es. Y esa ignorancia con miedo, además no lo controlan, porque molesta mucho que el fumador está definido como un enfermo, el tabaquismo como una enfermedad. Entonces, si este es un producto de consumo, yo voy a la tienda, lo compro y empiezo a usarlo, ellos lo ven como automedicación. Sin embargo, hay una parte legítima de eso, ¿no? De tenerle miedo. Pero, señores, hay 2000 estudios en la literatura, hay autoridades médicas de primer nivel que están definiendo esto como un producto de bajo riesgo. Entonces, ese miedo, ese recelo, esa precaución excesiva ya no está justificada. Entonces, hay mucha ignorancia respecto al producto, hay miedo, hay desconfianza y no hay un debate. Correcto. No hay un debate y la sociedad no está informada. Y desafortunadamente nuestras autoridades han contribuido mucho a la desinformación. Lo que muchos de estos cuerpos quisieran regular al cigarro electrónico como si fuera cigarro de tabaco, porque le tienen miedo, piensan claro. Pero eso es falso. Correcto. A mí me gustaría ya para terminar, Roberto, que nos dijeras dónde los usuarios interesados y los no interesados en estas nuevas formas de tabaco puedan tener mayor información y puedan tener acceso a todas las cosas que tú sabes y que tú promueves. Bueno, nosotros tenemos un sitio web que es www.provapeo.org.mx. Correcto. En este sitio tenemos recopilada información de aproximadamente unos 300, 400 artículos. Tenemos entrevistas con expertos y somos parte de una red de consumidores de nicotina mundial que agrupa 32 países. Tenemos asesoría médica de primer nivel y es importante que el fumador sepa que el vapeo y los aspectos sanitarios de salud, médicos, están apoyados por instituciones médicas de primera clase. Claro. No es nada más yo como director de una asociación de vapeo, o no son los vendedores, y no es la industria tabacalera no tiene nada que ver con esto. Esto lo fabrican industrias emergentes pequeñas y medianas. Las tabacaleras solo controlan 20% del mercado. Y esto está amparado por ciencia sólida. Cuando ustedes pasen de fumar a vapear, no están haciendo un experimento, no están saltando al vacío a ver qué pasa. Están haciendo algo que durante 10 años ha ayudado a millones de fumadores a dejar de fumar sin efectos graves a su salud. Tenemos 10 años ya observándolo. Yo quisiera que nos hables
brevemente de qué es Provapeo México, que nos hables de que no es que es una asociación sin fines de lucro, que lo único que quiere es promover el vapeo de manera controlada e informada, ¿no? Sí, exacto, sí. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, somos únicamente consumidores, no somos vendedores, no somos parte de la industria que fabrica estos productos, ni de la industria tabacalera, y no somos parte tampoco de la burocracia de la salud, porque la burocracia de la salud también tiene intereses. No, tampoco son tan angelitos como se pintan. Correcto. También tienen intereses. Nosotros no, somos consumidores. Como consumidores nos interesa primero explorar los productos, entenderlos, explicarle a la gente cómo funcionan, explicarle a la gente. Nosotros no los vendemos, no vamos a decir, oye, ve y cómprate tal marca, no hacemos eso. Pero hay diferentes tipos de productos. Este producto es distinto de este y le queremos explicar al fumador las diferencias para que el fumador, si va a adoptar este producto, que es un producto de mucho menor riesgo que el cigarro, sepa qué producto le conviene más y cómo utilizarlo. Queremos que el consumidor somos consumidores informados y queremos informar a otros consumidores sobre estas tecnologías, sobre los riesgos. Obviamente, esto no es un producto de cero riesgos, lo cual no existe, pero sí puede haber, estamos diciendo que disminuye drásticamente los riesgos. No estamos diciendo que hay cero riesgos. Este debe ser un producto de uso delicado para adultos y sobre todo para fumadores. Una persona que no fuma no tiene por qué probar este producto. No se le puede impedir, pero recomendamos que no lo haga. Menores de edad, absolutamente nos oponemos al uso por menores de edad. Y ¿embarazadas? Mujeres embarazadas también nos oponemos al uso. O sea, ¿qué quiere decir nos oponemos? No tenemos una policía. Claro, emiten una recomendación, ¿no? Recomendamos que no se usen. Adultos sanos y informamos, nosotros damos información para que la gente sepa sobre estos productos. Y esa información que tenemos está basada en fuentes científicas rigurosas. Nosotros nos sometemos a cualquier escrutinio, no tenemos miedo de debatir, de hecho buscamos el debate y explicar y hacer que la gente esté al tanto. Y también estamos tratando de interactuar con las autoridades para que las autoridades promuevan y auspicien una regulación adecuada al producto. La regulación debe de ser tal que este producto sea accesible a todos los adultos fumadores. Y también debe de haber cierta publicidad para que el adulto fumador sepa las características. Y también dos cosas importantes que no sé si me da tiempo todavía de discutir. Una es, nosotros sostenemos que el aerosol de segunda mano, que sería el aerosol que emite un vapeador, no se puede comparar con el humo de tabaco de segunda mano o el tabaco ambiental. Aquí no existe la figura del vapeador pasivo. El vapor se dispersa rápidamente y no afecta. Entonces, aunque puede ser molesta una nube, entonces nosotros pedimos que también el vapeo no se le aplique en forma tajante y estricta el reglamento de espacios libres de humo, sino que se permita vapear en ciertos espacios interiores. Correcto. Y también otra cosa que quiero mencionar es que estos son dispositivos de entrega de nicotina sin humo a través de un medio menos tóxico, pero también hay que desmitificar la nicotina. Correcto. Esa era la última pregunta que te quería hacer. Sí. Hay mucha creencia de que la nicotina por sí sola puede causar cáncer, puede causar enfermedades. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, cáncer no. De hecho, el Instituto de Investigaciones en Cáncer de la OMS categóricamente dice que no es cancerígena, no está clasificada entre los cancerígenos. Puede tener efectos coronarios agudos en personas que
Sobre todo puede causar dilatación de las venas, endurecimiento. Sí, lo que no se debe recomendar es a personas que ya padezcan una enfermedad cardíaca. Enfermedad cardíaca, exactamente. Y pero adultos sanos, la nicotina es el menor de los problemas de fumar. Correcto. Y entonces, ahora veamos la adicción. Quiero mencionar también que la palabra adicción es una palabra que trae sentimientos, que trae emociones fuertes. Y es importante ver la adicción, entenderla desde un punto de vista científico, no desde un punto de vista emocional ni moralista. Es decir, que el adicto es una persona con discapacidad moral, que no puede tomar ese tipo de cosas. Nosotros nos oponemos a ese tipo de cosas. La adicción es un problema de salud médica únicamente cuando causa problemas médicos. Si la nicotina, una vez disociada del humo, podrá ser adictiva, pero ya no es un problema médico. Y también es importante mencionar que la concepción exclusivamente farmacológica de la nicotina es una concepción reduccionista y falsa. La adicción tiene componentes sociales, tiene componentes psicológicos. No es nada más una molécula que se sube al cerebro y nos destruye la vida. Correcto. Y en ese caso, si la adicción fuera únicamente por la nicotina, ¿cuántas personas no habría adictos por utilizar la nicotina farmacéutica? Parches. Y sabemos que los parches no producen adicción. La gente que usa un parche de nicotina no se pasa toda la vida usando parches. Correcto. Ahora, en el cigarro de tabaco es adictivo por el cóctel químico que entra al cerebro, que es la nicotina acompañada por toda una serie de sustancias que modifican la química cerebral. Correcto. Pero no es nada más la nicotina. Una vez que la nicotina ingresa a nuestro organismo por medios químicos distintos al cigarro, ya no se puede hablar de que es igual de adictiva que con el cigarro. De hecho, los estudios muestran que la dependencia es algo que se puede cuantificar a diferencia de la adicción. La dependencia que produce el cigarro electrónico en sus usuarios es mucho menor que la dependencia que produce el cigarro de tabaco en los fumadores. Eso hay fuentes que ya lo demuestran. Pues muy bien, doctor Roberto Sussman, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y presidente de Provapeo México. Muchas gracias por la información que compartiste con nosotros. Y por último, dinos solo las redes sociales en las que la gente te puede seguir. Sí, nuestra página web es www.provapeo.org.mx y tenemos una página de Facebook. Ustedes googlean Provapeo es Provapeo México AC, o simplemente busquen en Facebook Provapeo, ahí vamos a aparecer. Están cordialmente invitados. También tenemos cuenta de Twitter. Están cordialmente invitados a seguirnos en las redes y tenemos videos, tenemos mucho material que hemos estado subiendo poco a poco. Somos una organización pequeña, no somos una organización que maneja grandes recursos ni tiene mucho poder, pero hay una cosa muy importante: nosotros tenemos una comunidad. Habrá otras organizaciones, ONGs o grupos de cabildeo que tienen millones de dólares, etcétera, pero no tienen una comunidad. Nosotros lo que nos mantiene a flote es que representamos a una comunidad. Calculamos que hay aproximadamente 400,000 usuarios de este producto en México. No vamos a decir que cada uno de esos 400,000 ya está reclutado, ya lo tenemos, pero sí estamos asociados a otras páginas de Facebook de vapeadores que discuten otras cosas como el tipo de productos, intercambio de información entre usuarios, y somos miles de consumidores que estamos unidos para que el vapeo sea reconocido como una oportunidad de salud pública y como un hábito agradable que nos aleja del tabaquismo. Bueno, esta fue la entrevista que hicimos a un experto, al mayor experto que hay en cigarrillo electrónico en México, el doctor Roberto Sussman, trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Ciencias Nucleares.
Espero que lo hayan disfrutado mucho. Síganlo en nuestras redes sociales. Estamos para informar.